Avanzamos con más noticias aquí en el canal de la producción y tenemos que hablar ahora de este informe que destaca a Paraguay como el país de menor presión fiscal en la región. Para hablar sobre este tema ya saludamos al economista, al señor César Barreto, que ya está en línea. Buenos días, ¿cómo está? Muy buen día, un saludo para la audiencia. Decíamos este informe que destaca a Paraguay en lo que hace a la presión fiscal principalmente, pero la ciudadanía en general quisiera interpretar también esto y dejando de lado también el aspecto macro, ¿en qué se traduce esto? ¿Qué deberíamos interpretar de este informe? Y finalmente, ¿nos conviene seguir en esta línea? Bueno, el informe muestra nada más de manera comparativa qué tanto de impuestos se paga en Paraguay en comparación con los otros países de la región y con los otros miembros de la OECD, que es la institución que hizo este informe, ¿verdad? Demuestra a Paraguay con el país como uno de los países, porque hay otros que tienen un poco más bajo, pero como uno de los países con menor presión tributaria. Significa que la proporción de los ingresos, del ingreso nacional que pagamos como impuestos es relativamente más baja que la mayoría de los países de la región. Y lo cual, por un lado, obviamente que es algo positivo porque tanto las personas como las empresas enfrentan una carga tributaria baja, digamos, ¿verdad? Lo cual hace que sea más barato todo, ¿verdad? Pero por otro lado, también hay que compararlo con el otro lado de la balanza, que es de que si lo que estamos pagando de impuestos es muy bajo, es probable que los servicios públicos, que es la forma en la cual el Estado nos devuelve esos impuestos que pagamos, probablemente esos servicios públicos son muy escasos o no llegan a la mayoría de la gente, o lo que hay es de una calidad muy baja, ¿verdad? En nuestro caso, creo que esto último es lo que se da. Hay servicios públicos en Paraguay, pero desde la salud, la educación, la seguridad ciudadana, el agua, la electricidad, todos los servicios son de una calidad muy baja. O sea, es barato relativamente porque la carga tributaria es baja, o sea, lo que pagamos impuestos para recibir estos servicios es bajo, o sea, es barato, pero los servicios son de una calidad muy, muy baja, ¿verdad? Y los servicios públicos son normalmente, tienen una característica normalmente habilitante, o sea, impacta mucho en la calidad de vida de la gente o impacta mucho en la competitividad que tienen las empresas para producir bienes y servicios, ya sea para el mercado local o para la exportación. Entonces, esto es una balanza siempre, digamos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado de que está bien, es bueno tener impuestos bajos, pero en la medida en que los servicios públicos sean de buena calidad. Y yo creo que en nuestro caso esto último no se está dando y es una cosa que vamos a tener que discutir de manera importante en los próximos años, ¿no? ¿Qué se debería tener en cuenta para lograr justamente el punto de equilibrio? Y necesariamente debería de ser a mayor impuesto, mayor servicio, en este caso contraprestación de servicios para la ciudadanía en general, pero paralelamente damos seguimiento a los datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación en que inclusive la recaudación va mejorando. Ahora, finalmente, lo que la ciudadanía también espera es que esto permee en beneficios y finalmente que se traduzca en mayores beneficios y presencia del Estado en ciertas zonas también, en el caso de salud, educación, en fin, servicios básicos, entre comillas, que aún parecerá ser en materia pendiente. Y justamente ahí está el problema. En los últimos 15 años, los ingresos del fisco, por más de que la presión tributaria es baja, pero los ingresos del fisco aumentaron mucho desde 2004 en adelante. Sin embargo, la aplicación de esos recursos o la utilización de esos recursos ha sido muy mala, digamos. Se ha asignado principalmente para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios públicos, ya sea en términos de salarios o de otros beneficios. Y eso finalmente también mejora la calidad de vida de los funcionarios públicos, pero para la ciudadanía, que finalmente es la que está pagando estos impuestos, el hecho de que los funcionarios públicos ganen mejor no necesariamente implica una mayor o mejor calidad en los servicios públicos que está recibiendo, ¿verdad?
En la pandemia hemos notado con claridad de que la salud, por ejemplo, sigue siendo extremadamente precaria. Ni siquiera para enfrentar resfríos importantes tenemos servicios adecuados para toda la gente, menos cuando se presentan enfermedades así de características muy generales. La capacidad que tenemos es extremadamente baja y tenemos que cambiar eso. Solo que al cambiar eso necesitamos también proveer más financiamiento al Estado para que pueda haber más estos servicios. O sea, a eso es lo que me refiero. Lo que tenemos es barato, pero la calidad es tan baja que al final no nos sirve. Cuando la calidad es muy baja, finalmente termina siendo muy caro lo que estamos teniendo, ¿no? Porque estamos asignando mal los recursos. También la educación es en todas las pruebas que hemos hecho de todos los estudiantes paraguayos, la calidad, el nivel de aprendizaje de los jóvenes es bajísimo, y si lo comparamos con otros países, la posición en la cual quedamos es realmente, si no es la última, estamos entre los últimos. Entonces, tenemos que discutir con seriedad esto y encarar las dos cosas. O sea, tenemos que mejorar la calidad de los servicios, para lo cual tenemos que invertir más, y para eso tenemos que pagar más impuestos. Pero hay en el medio hay algo que es el que está fallando, de que los parlamentarios, los políticos, quienes son los que asignan esos recursos, vamos a poner en capacitar a los maestros, o vamos a poner para construir más hospitales, ¿verdad? Ellos son los que están asignando los recursos de manera inadecuada. Entonces pagamos más impuestos y no termina en lo que hace falta finalmente para mejorar los servicios, ¿verdad? Está el clientelismo, vamos a contratar a los amigos, vamos a mejorar los sueldos de los amigos, ¿verdad? Eso tiene más prioridad para ellos de lo que finalmente necesitamos para que la gente reciba servicios públicos de calidad. Eso tenemos que cambiar. Si no cambiamos eso, y los que pagamos impuestos nos resistimos a aportar más, porque finalmente si aportamos más y se utiliza para pagar mejores sueldos nomás, entonces no tiene ningún sentido. Hay que tener un acuerdo social aquí, en el cual lo vamos a pagar más, pero dentro de un enfoque de reformas que permita que efectivamente esos recursos vayan a la salud, vayan a la educación, vayan a donde tienen que ir para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Ahora, daba como ejemplo en el área de la educación, de acuerdo a los estudios técnicos, se habla de que necesariamente se debería de llegar al 7% del PIB para este sector, al menos para tener las condiciones ideales. Y como muestra también, coincido en esto, en que muchas veces estos números son maquillados porque finalmente uno termina pagando un servicio privado para poder acceder a una mejor calidad de educación, por una parte, y por otra parte, ¿qué brindaría o cómo tendríamos esta garantía de que si se aumenta la presión tributaria, esto se traduciría en mejores beneficios? Bueno, justamente ahí está, yo creo que el secreto, porque la confianza ciudadana, la confianza de los contribuyentes es muy baja en que los políticos van a asignar esos recursos adicionales a la educación, a mejorar la educación, a mejorar la salud. Tiene que haber un pacto político, social en esto, en el cual nos acordamos una reforma de la educación que requiere más recursos. Vamos a pagar más impuestos para que vaya esos recursos a la educación. Y tenemos que asumir compromisos allí y cumplirlo efectivamente en cada año presupuestario. Porque, repito de vuelta, la confianza es muy baja porque la historia nos condena. En la historia, los parlamentarios han tomado decisiones erradas de que comprometieron grandes cantidades de recursos sin ningún resultado para la ciudadanía, y eso no se puede repetir, ¿verdad? Vamos a tener que ir avanzando de manera gradual seguramente y asumiendo y cumpliendo compromisos en términos de asignar mejor los recursos públicos. Ahora, un tema importante también se lo promociona a Paraguay como país y por lo que hoy día ofrece. ¿Es todavía una fórmula válida mantener la presión tributaria para poder promocionar las inversiones y en este caso presentar justamente esto como un atractivo principal? ¿O se debería ya de pensar también en cómo modificar esto? Porque siempre hablamos, Paraguay es un paraíso, pero ¿a costo de qué? Yo creo que lo que ofrece un país normalmente en términos de plataforma de inversión no es solamente impuestos. Los impuestos son importantes. Yo repito de vuelta, o sea, los impuestos es la forma en la cual los ciudadanos pagamos el costo de los servicios públicos, ¿verdad? Entonces,
el Estado trabaja en términos de hacer lo más barato posible un servicio de buena calidad para sus ciudadanos. Esa tiene que ser la misión de los políticos, ¿verdad? Entonces, es bueno tener baja presión tributaria en la medida en que tenga una buena calidad de servicios, ¿verdad? Pero el hecho de tener baja presión tributaria sin servicios públicos no tiene ningún sentido, porque le ofrecemos eso a las empresas, pero a los inversionistas internacionales o incluso locales, pero cuando vienen y quieren instalarse aquí, encuentran de que finalmente tienen que resolver un montón de problemas adicionales que el Estado debería de proveerle como servicios públicos. Entonces la inversión termina siendo muy cara y terminamos siendo poco competitivos de vuelta. Por ejemplo, si la gente no está bien formada y vienen empresas que requieren una cierta calificación laboral en la mano de obra, finalmente tienen que invertir ellos en prepararle a la gente y esa inversión es importante. Entonces, hay otros países que ya le ofrecen personas, gente jóvenes más preparados para hacer cierto tipo de actividades o de trabajos, ¿verdad? Entonces, ahí terminamos perdiendo finalmente. Por eso, esta plataforma de solamente ofrecer impuestos baratos no es suficiente. Es importante. Yo no digo que hay que despilfarrar la plata, porque si uno mira Argentina y Brasil, por ejemplo, que tienen presión tributaria muy alta, pero la calidad de los servicios públicos también es muy mala. Entonces, no es solamente que presión tributaria alta te resuelve el problema, no. Tener presión, aportar impuestos, pero los impuestos tienen que aplicarse a generar servicios públicos de buena calidad. Si no ocurre eso, al final termina siendo que Argentina es caro, nadie se puede instalar ahí porque es carísimo, o Brasil, lo mismo. Yo creo que no podemos convertirnos en eso. Tenemos que ser muy disciplinados en manejar adecuadamente los recursos que aportamos al Estado. Buena calidad de servicios, impuestos que sean razonables, ¿verdad?, para financiar estos servicios públicos. Esa es la plataforma correcta para atraer inversiones y mejorar la competitividad de la economía. Señor César, muchas gracias por este análisis, valoramos su tiempo y hasta la próxima. Un placer, hasta luego.